Yo estoy casi segurísimo, hermanas y hermanos, tomando en cuenta el esfuerzo de los trabajadores, el segundo aguinaldo casi garantizado hasta ahora. Los indicadores adelantados nos muestran de que vamos a superar esta tasa y que este año sí se pagaría el segundo aguinaldo. Yo creo que el doble aguinaldo va a ser una de las primeras medidas electorales que el movimiento al socialismo va a empezar a promover. El tema del segundo aguinaldo es algo muy delicado porque en general parte primero de un indicador que generaliza y como todos sabemos generalizar realmente no es bueno. Pero que en realidad está pasando en este momento y están dudando o están poniendo en duda los empresarios que están haciendo estas declaraciones, básicamente es porque no quieren compartir sus ganancias y no quieren pagar el segundo aguinaldo. Pero vamos a hablar sobre este tema, por favor, con nosotros el ministro de Economía y Finanzas, Mario Guillén. Bienvenido, ministro, un placer tenerlo. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a tu audiencia y un gusto estar en tu programa. Bueno, nosotros arrancábamos con la inauguración de la nueva Casa Grande del Pueblo. ¿Qué tal la inauguración? Mucha gente fue hoy, ¿no? Realmente impresionante y bueno, ha sido un caos estar poder entrar al acto, pero bueno, yo creo que es porque la gente respalda, digamos, esta construcción y respalda esta nueva Casa del Pueblo, ¿no? Bueno, el tema de seguridad me imagino que va a ser complicado manejar porque son 5 ministerios, la cantidad de gente que va a ir. Lo que pasa es que es un edificio bien grande, entonces seguramente la seguridad va a ser complicada, pero también es una casa, es un edificio que va a estar abierto al público. La característica principal de este edificio es que es la Casa del Pueblo en realidad. Por eso es que el presidente hoy día incluso ofreció que para cuando haya parejas que se casen suban al helipuerto para que los niños vayan y conozcan la nueva Casa del Pueblo. Entonces va a tener seguramente sus medidas de seguridad, pero también es una casa que tiene que estar abierta a la gente, ¿no? Bueno, si ya que estamos hablando de este tema, hoy el presidente también hacía referencia a que el Estado pagaba mucho en alquileres, ahora va a haber un ahorro. Claro, lo que pasa es que cuando nosotros llegamos al gobierno, básicamente todos los ministerios, la mayoría de los ministerios tenían que pagar alquileres. O sea, era impresionante cómo en el Estado vivía o habitaba en alquiler. Seguramente porque en el pasado preferían pagarle alquiler a sus amigos que hacer la adquisición, porque al final, a la larga, todos estos alquileres se vuelven nomás pues, un capital que puede servir para comprar algo. Y es ahí cuando el presidente y el vicepresidente se dan cuenta y ellos toman la decisión de que ya no podía ser un Estado inquilino, y empezamos a construir varios edificios. Una prueba de esas también es el Ministerio de Economía, esta Casa del Pueblo, y hemos construido varios, y la idea es que todos los ministerios vayan teniendo también su casa propia, ¿no? Hablaba sobre la construcción en un solo terreno de todos los ministerios. Bueno, esa es la... Debe ser el sueño del presidente, tener todo cerca. Sería lo ideal, digamos, que en una manzana puedas tener todos los ministerios juntos, cosa que cualquier rato llames a un ministro y esté en 2 minutos. Pero bueno, el problema que tenemos en La Paz es el tema de espacio, ¿no? Entonces, digamos, ese sueño no sé si algún rato se podrá hacer realidad, porque yo creo que no hay ya lugares como para que puedas hacer un complejo ministerial, ¿no? Bueno, ya mañana empieza el gabinete ampliado, justamente inauguran así. Sí, en realidad a las 5 de la mañana tenemos el gabinete de ministros y a las 6 de la mañana vamos a tener ya el gabinete ampliado. Esa va a ser la forma de inaugurar. El anterior miércoles ya nos hemos despedido de las antiguas instalaciones y bueno, mañana lo inauguramos, ¿no? Bueno, me imagino que también dentro de este gabinete van a tratar lo que sucede con las cifras que han sido rechazadas por parte de los empresarios. Hoy día usted justamente, ministro, daba una conferencia de prensa hablando sobre las cifras del INE que han sido criticadas por los empresarios. Claro, lo que pasa es que a nosotros nos preocupa un poco la actitud de los empresarios, porque una cosa es que ellos empiecen a cuestionar, digamos, el no pago del doble aguinaldo, que no quieran pagar el doble aguinaldo. Y otra cosa es que empiecen a cuestionar las cifras. ¿Por qué nos preocupa eso? Porque, digamos, el año pasado, el anteaño pasado, cuando nosotros anunciábamos que no había doble aguinaldo porque
el crecimiento no había llegado, ellos aplaudían, nunca criticaron, y eso aquí me he traído un periódico para que les muestre. Empresas aplauden que no se pague el segundo aguinaldo. O sea, ese es del año pasado, ahí está la fecha. Este es del año pasado, de octubre del 2016. En ese entonces, para los empresarios, el INE tenía buenos datos, estaba todo bien. Cuando ya, en base a las proyecciones, nosotros vemos que el país está creciendo y que la posibilidad de un doble aguinaldo cada vez es más cierta, es cuando ellos empiezan a cuestionar los datos del doble aguinaldo. Entonces, ahí tienes nomás una intencionalidad de cuestionar. ¿Por qué? Porque ellos en su momento van a negarse al pago del doble aguinaldo, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Porque el tema de los datos del PIB, o cómo se construye el PIB, para que la gente sepa, es que el INE va recopilando datos. O sea, el PIB se construye con que, digamos, vos vas al sector agropecuario y ves cuánto ha producido el sector agropecuario, vas al sector minero y lo mismo. Y para ello vas recopilando datos de diferentes fuentes. Por ejemplo, en el tema de agropecuario, vas y pides entrevistas o vas viendo los datos que tienen las propias cámaras agropecuarias, los propios privados son los que nos dan información, y esa información nosotros las vamos validando con otros indicadores, porque todos los sectores al final tienen una correlación entre sí. Un ejemplo que yo siempre daba, que daba esta mañana también, por ejemplo, si ahorita vos produces 100 de soya, eso tiene que estar reflejado que a alguien le has vendido esos 100. Una parte se ha ido a la exportación, una parte se ha ido al mercado interno, entonces sabes que los internos han comprado 70 y 30 se ha exportado. Entonces 30 más 70, 100, y el 100 tiene que cuadrar, o sea, es así nomás son números, cosas. Cifras. Son números que van correlacionados. Entonces, si mañana yo digo, no, hemos producido 120 de soya, entonces algún rato 20 me van a sobrar por algún lugar del número, digamos, o de la construcción del PIB. Entonces, no es como los empresarios dicen, no, que están manipulando, que esto es político. No, ¿por qué? Porque todo esto tiene sus respaldos y su forma de validar, además, entre sí. Digamos, por ejemplo, en el tema, por ejemplo, de comercio, nosotros vemos que el comercio ha subido, y eso está en función también de cómo ha subido, por ejemplo, el IVA, el pago del IVA de impuestos. Y son datos que nosotros los podemos tener porque es recaudación que tenemos. Entonces, el empezar a cuestionar, digamos, los números, creo que es una movida de los empresarios, justamente para invalidar el cálculo y obviamente después negarse a pagarle. Ahora, ministro, nosotros el otro día teníamos un contacto con el gerente general de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba, y también expresaba su preocupación y decía, yo no sé, yo solo puedo hablar de Cochabamba, dice, y las cifras que muestra el INE y el ministro no son las cifras del crecimiento que tenemos nosotros. Acá estamos súper mal, tenemos problemas con la leche, tenemos problemas con los pollos. En Cochabamba, en el trópico cochabambino, ya no pueden exportar palmito. O sea, él comentaba varias cosas que está atravesando este sector en Cochabamba y dice, no es la cifra que reflejan. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es que en realidad es el tema. ¿De dónde nosotros recopilamos los datos? Es de ellos. O sea, si ellos me dicen no es, entonces quiere decir que ellos me están mintiendo. O sea, porque nosotros o sea, yo no voy a ir a agarrar y voy a empezar a contar, allá hay 1, 2, 3, 4, 5 plantaciones de palmito, porque es imposible que vayamos a contar la cantidad de hectáreas cultivadas que hay. O sea, usted va a la Cámara Agropecuaria y le pide un informe. El INE va y hay dos formas de hacerlo. Se pide datos de las cámaras agropecuarias, de la producción que ellos tienen, incluso de las propias rendimientos que tienen lo que ellos han producido. Y además, para validar, nosotros también hacemos lo que se llaman las fotografías aéreas, donde vemos cuáles son las superficies cultivadas. Porque ellos pueden decir, no, hemos cultivado 10 hectáreas, y ya nosotros con las fotografías satélites vemos que por ahí la superficie cultivada es mayor, y es eso donde nosotros vemos. Y eso después lo validamos porque hay mercados para esto. Digamos, el palmito, han exportado X. No puede ser que hayas exportado más de lo que has producido. Entonces nosotros de esa manera estamos validando los datos que ellos nos dan. Ahora, si él dice no es así, entonces quiere decir que ellos nos están mintiendo.
O sea, ¿por qué? Porque ellos su fuente primaria es justamente cada una de estas cámaras. Es fuente primaria, lo que los privados también nos dan. Obviamente tenemos fuentes públicas también que sirven para validar el tema de exportaciones. También existe el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, también hace estas fotografías o hace unos censos de cuánto se ha producido, cuánto se ha cultivado, y en base a todo eso es que nosotros vamos construyendo el PIB. O sea, si mañana ellos empiezan a dudar de los datos que hay, es porque ellos tal vez nos están mintiendo. Entonces, o sea, ese es el tema, porque al final el INE no tiene una persona que vaya contando todo lo que se ha hecho en el país, sino vamos recopilando información en función a lo que ellos nos otorgan y nosotros vamos validando en función de las fuentes de información pública, ¿no? Ahora, los empresarios decían una auditoría internacional. ¿Esto es recomendable? ¿Se puede? ¿Cómo se hace? ¿El ministerio está abierto? Bueno, en realidad yo la verdad a veces me pongo a pensar lo que ellos dicen y me da la impresión que ellos piensan que esto es como una empresa. Vamos a hacer una auditoría, contratas un auditor y en 15 días o en un mes te van a decir son los datos así. En realidad me parece que es esa declaración que en algún momento lo han dicho pensando que el país es como una empresa y que lo puedes hacer. Nosotros estamos abiertos y no tenemos miedo de que vean todo lo que nosotros hacemos. Pero lo que aquí hay que poner claro es que todo lo que nosotros hacemos también está validado por los organismos internacionales. Yo le cuento a la gente, cada año viene una misión del Fondo Monetario Internacional. Desde el 2006 es lo que se llama el artículo 4. Ellos vienen 2 veces al año. Una misión viene más o menos en abril, hay una misión que viene en septiembre. ¿Qué hacen estos señores, la misión del fondo? Se entrevistan con los privados, se entrevistan con los públicos y van recopilando información y después la contrastan con la información que tenemos nosotros. Y ellos validan nuestros números. Entonces, todos los años el fondo viene y ve nuestros números. Por eso es que a nosotros no nos importa que ellos quieran hacer una auditoría porque ya no las hacen. O sea, los organismos internacionales validan nuestros números. En otros países, por ejemplo, ellos cuando tienen dudas, ellos ponen en sus reportes que tienen dudas sobre la información que les han proporcionado. Cuando ellos tienen la información veraz o tienen la información consistente, que es la clave, porque ellos también lo que hacen es validar los datos y ellos no tienen problema. El año pasado, por ejemplo, una vez que estas misiones vienen aquí a Bolivia, van a Estados Unidos al plenario del fondo y presentan los informes de cada país. Entonces, estos informes se los distribuyen a todos los países y los países revisan, pueden hacer observaciones, pueden analizar toda la información que tienen y pueden observar, digamos, el informe que hacen estas personas que vienen al país. Cuando tu información es buena, cuando tu información es fidedigna, hay lo que ellos llaman una vía rápida, que quiere decir que no necesitas darle a los otros países porque todos los países confían en los números que tienes. El año pasado nosotros hemos entrado por vía rápida en el fondo. ¿Y eso es por qué? Porque saben y conocen la fiabilidad de los datos que nosotros teníamos y además no tenían problemas porque sabían que lo que ellos habían presentado estaba en concordancia con lo que habían validado de los datos que nosotros teníamos también. Ahora, ¿qué pasa con el tema de el sector? O sea, los diferentes sectores, ¿se los podría convocar para, no sé, no digo discutir los datos, sino justamente llegar a esto y decir qué pasa con sus cifras, con las nuestras, hablar, mostrarles, explicarles cómo se ha hecho todo esto? Nosotros estamos abiertos y bueno, los números están ahí. Ahora, yo veía el fin de semana salió un comunicado de los empresarios privados. Y en realidad, ¿qué dicen los empresarios privados? Dicen que no, la soya no ha crecido. No, ellos dicen, y te voy a mostrar ahorita un gráfico que respalda eso. Ellos dicen los últimos trimestres de todos los años, el anterior año ha crecido 5,9 si no me equivoco. Entonces, ¿por qué este año ha crecido tanto? Debería crecer menos. Pero eso lo hacen en función a datos que digamos, si mañana te ha ido mal a vos,
debería irte mal a todos en el final. Y esto es lo que quiero mostrarte. Ellos dicen que los últimos trimestres en realidad son malos. ¿Por qué? Porque el 2016 el crecimiento ha sido 3.7. El año pasado el crecimiento ha sido 5.2. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que el año pasado tenías 3.7 y ahora 5.2? Pero si miramos los últimos trimestres de los últimos años, tenemos 5.3, 6.4, 6, 5.2, 5.4. Vale decir que los últimos trimestres siempre han sido así dinámicos. ¿Por qué? Porque es cuando más inversión pública hay, la gente gasta más, tenemos mayor movimiento económico, por lo tanto el crecimiento es mayor en los últimos trimestres. Entonces los argumentos que hace la Confederación, o sea, no son argumentos técnicos, porque yo puedo ir a discutir con ellos, decir, a ver, ustedes dicen que han exportado menos soya, no es así, porque los mismos, ellos mismos saben que la soya ha mejorado en sus exportaciones. Hemos mostrado hoy día, tengo aquí unos recortes también, que ellos dicen que las exportaciones han mejorado este año, que la balanza comercial ha ido mejorando. Aquí dice, el gobierno amplía los cupos para exportar soya. ANAPO pide liberar las exportaciones de soya porque hay excedentes. Se liberan exportaciones. Decreto da vía libre a los excedentes de azúcar y alcohol, para decir que hemos tenido excedentes. Lo mismo dicen aquí. Prevén año favorable para las exportaciones, el déficit comercial disminuye, las exportaciones crecieron en un 18%. Entonces, todos estos números son de ellos, no es solamente los números nuestros. Y cuando ellos te dicen, estamos mejor, estamos mejorando, y de pronto vos anuncias o dices, estamos yendo al doble aguinaldo, dicen, ya no confío, es porque tienen nomás otra intencionalidad que no es una intencionalidad técnica. ¿Cuál sería la intencionalidad? Ellos no quieren pagar el segundo aguinaldo. Y para no pagar el segundo aguinaldo, lo que están haciendo es poner en duda los números. ¿Pero pueden hacer eso? No lo pueden hacer, pero ellos lo que quieren es poner en duda a la gente, decir, nos están obligando a pagar el segundo aguinaldo, pero ojo, el crecimiento no es el mismo, ¿no? Ahora, lo que sí es real, y no sé si los números también lo reflejan así, no es que todos los sectores crecen igual. Entonces, hay sectores que crecen más, otros que crecen menos, pero el impacto del doble aguinaldo es el mismo para todos. Bueno, es que lo que pasa es que si nosotros empezamos a segmentar esto, o sea, supongamos segmentemos por actividades. Dentro de la propia actividad hay empresas que crecen más, otras que crecen menos. Entonces, vamos a llegar a una maraña de variables para que nosotros podamos decir paga o no paga, lo hace o no lo hace. Pero no sería más equitativo, digamos que una pequeña empresa no ha crecido como crece una empresa grande. Entonces el pagar el doble aguinaldo tiene mucho más impacto para esta pequeña empresa que para la grande. Por eso, pero a ver, veremos. Hay dos pequeñas empresas, una que ha crecido más, la otra que ha crecido menos. ¿Cómo yo tendría que ir empresa por empresa a ver si has crecido más o menos para que pagues o no pagues el doble? ¿Y una evaluación por empresas? Es que ese es el tema, son tantas empresas y son tantas contabilidades y hay tantas formas de ocultar ciertas cosas que nos vamos a pasar años solamente evaluando las empresas para ver si pagas el doble aguinaldo. Pero sí se podría, digamos, solo que es un trabajo mucho más difícil. No es un trabajo, es un trabajo casi imposible porque tienes que ir empresa por empresa, a ver una por una, y además vas a estar en función de lo que ellos te presenten. O sea, porque no voy a poder auditar las 200,000 empresas que queden en Bolivia. Entonces, ellos pueden presentarte los números que quieran y ahí por ahí no vas a generar el crecimiento, pero por ahí han crecido realmente. Entonces, el gran problema de eso es justamente que cuando empiezas a segmentar o empiezas a individualizar, cada vez se hace más complicado, pero además cada vez le das más posibilidades a estas empresas para que te den datos que no son los correctos, ¿no? Ahora, ¿por qué mi pregunta en ese sentido? Porque en algún momento los empresarios decían, la ley no es igual para todos. ¿Por qué? Porque primero nos dicen doble aguinaldo para todos, luego nos dicen incremento salarial para todos, pero no es en realidad para todos, porque hay empresas estatales, porque la propia ley lo prevé, que, por ejemplo, universidades tenían que analizar cuánto iba a incrementar, no lo que decía la ley. Y en la empresa privada se aumenta esto y se aumenta esto y se acabó, no hay negociación alguna. Pero en la parte pública sí pueden negociar. ¿Por qué hay esa diferencia? A ver, el doble aguinaldo lo pagan todos. En eso partamos de ahí. Sí.
el tema salarial sí tiene su diferencia. ¿Y por qué? Porque el sector público, como entidades públicas, tiene diferencias del sector privado. El sector privado tiene muchas más formas de moverse empresarialmente de lo que hace un público. Te doy un ejemplo, digamos, Entel. Mañana quiere comprar la última tecnología. Tiene que hacer licitación, tiene que hacer eso. Tigo quiere comprar esa, el accionista decide ir a este y lo compra. Entonces vos tienes en un mes, ya tienes la tecnología, Entel en 6 meses después. Entonces hay ciertas trabas que no permiten que la empresa pública tenga la misma agilidad de lo que tiene la empresa privada, y eso hace que también estés en desventaja. El ir a, no sé, a negociar con los proveedores, el generar, no sé, ventajas y demás, lo tienen los privados y no lo tienen los públicos. Por eso es que los públicos también, en función de las necesidades o de las posibilidades, es que nosotros también aumentamos. Si no tenemos empresas rentables, por ejemplo, BOA o el teleférico, nosotros les aumentamos lo que dice la norma. Pero aquellas que tienen problemas justamente por este tipo de falta, digamos, de espacio, de cintura para... Entonces, tenemos que ir precautelando, ¿no? Eso en el sentido de las empresas públicas. Pero ¿qué pasa con las gobernaciones, municipios, universidades? Porque la gobernación de Oruro, si mal no recuerdo, no hicieron incremento. Lo que pasa es que ahí el gran problema de las entidades subnacionales pasa porque tenemos pues municipios que son bien pequeñitos. Entonces, vos vas y el alcalde gana 4.000 bolivianos. Si mañana les haces el incremento salarial, el incremento salarial va a ser más del presupuesto que le asignas. Entonces cerraremos el municipio. Ese es el problema en estas entidades. Por eso es que a ellos hay que dejarles dentro de su autonomía que ellos puedan o no puedan aumentar el tema salarial. Lo mismo pasa con las universidades. Las universidades tienen sus presupuestos que vienen de ciertas fuentes. Entonces, si mañana vos les dejas dentro de la autonomía, decirles auméntese, al final vamos a terminar con universidades deficitarias porque ellos tienen fuentes definidas, no tienen la posibilidad de generar otro tipo de ingresos. Ministro, entonces, para ya ir cerrando esta parte, tengo entendido por la entrevista que le hice al director del INE que si el país crece en este último trimestre 4.2, se asegura el segundo aguinaldo, ¿es cierto? Sí. Lo que pasa es que con el crecimiento del año pasado, del último semestre, y más este crecimiento del 4.44, más o menos los números te dan 4.22, una cosa así, con la que podrías pagar llegarías a un crecimiento 4.5, que es el que te gatilla el segundo aguinaldo. Bueno, ahí está, esa es la explicación en torno al doble aguinaldo y los datos del INE, abiertos al diálogo, como lo decía el ministro, para comparar datos y respaldos. Pero permítame aprovechar, por favor, su visita. Usted conoce el tema de la medalla presidencial y demás. ¿Usted ha tenido un contacto con el presidente del Banco Central de Bolivia? ¿Tiene algún informe? ¿Le está pidiendo algún informe de lo que ha pasado con la medalla? Sí, le vamos a pedir un informe. Justamente esta mañana yo hablaba con él para pedirle este informe. O sea, no nos olvidemos que el Banco Central es un simple custodio de esta medalla presidencial, y quien es el dueño es el gobierno, y el gobierno es el que te determina cómo usa, digamos, ¿no? Es como que ahorita tú me des, no sé, tu collar para que te lo guarde, cuando me digas que quiero salir a una fiesta, préstame, pues yo te lo tengo que dar, cuando vuelves me lo dé y yo te lo guardo. Pero hay una norma que establece qué fechas se puede. No necesariamente, o sea, hay un procedimiento en el cual vos solicitas la medalla. O sea, no es que solamente tal fecha, sino hay un procedimiento que tiene el Banco Central en el cual tú que tienes que cumplirlo para que el Banco Central te saque de la bóveda y te dé la... Pero la responsabilidad del banco es desde el momento que entrega al custodio, digamos, o a la persona. Claro, o sea, ya está ahí. La responsabilidad es que cumplas el procedimiento, que haya
un requerimiento que tenga que venir firmado por el jefe de la Casa Militar, me imagino, y él entonces cumple el procedimiento, entrega la medalla y ahí ya termina su... Después de todo lo que ha sucedido, se va a pedir tal vez una evaluación, no sé cuál será el término para una medalla de esas, que es un patrimonio para nosotros, para que expertos puedan verificarla. ¿Se va a hacer algo de esto? Porque ayer el presidente del Banco Central decía que había empezado la medalla, que estaba en buenas condiciones, pero uno no es pues joyero, ¿no? Uno no sabe de esas cosas. Tal vez algún experto. Lo que pasa es que con el peso es de acuerdo a las normas que tienen, con el peso es donde vos determinas si hay o no hay alguna diferencia entre lo que ha salido de lo que entra. Entonces, básicamente es el peso, porque son bastante sensibles, digamos, las balanzas que tienes para que si mañana cambias una cosita, va a salir obviamente seguramente con una tolerancia para que sea lo que ha entrado, sea lo mismo que ha salido, ¿no? Los bolivianos estamos tranquilos, ya está en la bóveda. No sé, yo la verdad no le dijo nada el presidente del Banco Central. No le he preguntado, la verdad, sí, ya la tiene o no la tiene. Yo lo que le pregunté era el tema de los procedimientos y obviamente le anuncié que necesitaba un informe escrito sobre eso, ¿no? Bueno, vamos a esperar estos datos que definitivamente son importantes por todo lo que ha ocurrido en estos últimos días. Ministro, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ti. Bueno, pues cuando quieras estamos aquí para debatir. Y vamos a esperar ese 4.2, si se da en el crecimiento, para que casi garantizado el doble aguinaldo, como lo dijo el presidente. Gracias. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.